Eres todo para mí, Jesús, y no hay nadie como tú, mi Dios. Eres todo para mí, Señor, y sin ti nada podría ser. Poderoso, fiel y digno Dios, sin ti nada podría existir, sin ti nada podría existir, porque todo se sustenta en ti. Eres todo para mí, Jesús, y mi alma se complace en ti, y por siempre te adoraré. Adorar es mi deleite en ti. Adorar es mi deleite en ti. Así es, chicos hermosos. Hoy comenzamos con esta inspiración, ¿verdad? Que el Señor me dio hace bastante tiempo, algunos años atrás, cuando todavía estaba en la alabanza. El Señor me dio este canto y bueno, se los comparto a ustedes. Espero que les haya gustado. Y hoy vamos a continuar estudiando la Biblia, este estudio se llama Hombres y mujeres de la Biblia. Y estamos en el video número 29. Ya llevamos muchas historias de hombres y mujeres en la Biblia. Y esta noche nos va a tocar estudiar a la historia de Ana. Hoy vamos a estudiar también algunos hombres y mujeres que se encuentran en el libro de Samuel. El primer libro de Samuel describe la transición de liderazgo en Israel de los jueces a los reyes. Por fin el caótico periodo de los jueces terminó y el pueblo clamó por un rey. El primer libro de Samuel cuenta la historia del último juez de Israel llamado Samuel y el primer rey puesto por Dios a petición del pueblo. Este fue el rey Saúl. Se me hace importante mencionar que el mundo fuera del pueblo de Dios ya existían reyes. Por ejemplo, los reyes de los madianitas, los reyes de los fereceos, de los jebuseos, de los filisteos, solo por mencionar algunos. El mundo en aquel tiempo estaba conformado por clanes que dominaban regiones y también sus reyes que los dirigían. La visión de antes es muy semejante a lo que vemos en las películas, donde cada pueblo era formado por familias y tenían su rey y sus soldados. Cada rey desde el inicio de la historia de la humanidad buscaba el poder que se lo daba el dominio territorial y la riqueza y la fama o popularidad para que otros pueblos le temieran. Era un tipo de autoprotección para ellos. Y hasta hoy el mundo sigue persiguiendo lo que es el poder, la fama y la riqueza. Por eso se hacen las guerras, por territorios, como lo hemos estado viendo en las noticias. Pero el pueblo de Dios fue llamado a marcar la diferencia, donde quiera que esté, porque el único gobernante que debe de existir como supremo es Dios. Y si logramos ponerlo como el centro de nuestra vida, todo nuestro mundo cambiaría, porque ese es el orden correcto dado por Dios para toda su creación. Y el caos viene cuando nosotros tomamos el lugar de Dios en todo. Una cosa es enseñorearse de la creación para rendirla a Dios como un mandato de Dios mismo, como un administrador, una forma buena de administrar lo que Dios nos dio. Y otra cosa es enseñorearnos de la creación como para servirnos de ella. Así sucedió en la parábola del viñedo de los malvados. Esto está en Mateo 21, el versículo 33 al 46.
Marcos capítulo 12, versículo del 1 al 11, y Lucas capítulo 20, versículo del 9 al 18. Cuando la Biblia nos muestra una enseñanza en más de una parábola, es para que la pongamos con letras gigantes y rojas para nuestro corazón y nuestra mente, porque el Señor quiere que por ningún caso caigamos en ese error. Al final de este libro también vamos a encontrar que se relata la historia del rey más grande que hubo en esta tierra, el rey David, puesto que el rey Saúl careció de un corazón dispuesto para Dios, fue rechazado por Dios. Pero ya veremos esa interesante historia, si Dios lo permite, más adelante. Hoy nos vamos a enfocar en una mujer llamada Ana. Ana fue la madre del profeta Samuel, autor de este libro, aunque algunos teólogos aún no se han puesto de acuerdo quién es el autor de los libros de Samuel. Nos cuenta la historia que antiguamente solamente era un libro, y después lo dividieron en dos, en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Hoy vamos a comenzar a estudiar el primer libro de Samuel. Ana es un ejemplo bíblico de cómo se pide con fe. Ella estaba casada con un hombre llamado Elcana, al igual que otra mujer llamada Penina, la cual le dio a Elcana varios hijos e hijas, mientras que Ana era estéril. Ana anhelaba tener un hijo propio. En aquellos días en el mundo no se conocía el matrimonio como lo estableció nuestro Señor. En aquel tiempo el hombre dominaba y la mujer era tratada como mercancía. Muchas veces eran matrimonios arreglados desde el nacimiento de las criaturas y conforme a la conveniencia de las familias. Y muy probablemente de ahí salió la famosa dote, que el padre del novio tenía que darle al padre de la novia para que él se la diera en matrimonio. Pero la fiesta era por cuenta de la novia. Esto sigue sucediendo hasta en nuestros días. En aquellos años, si una mujer era estéril, era rechazada por toda la sociedad, porque entre más hijos tenían, les daba más poder a las familias. Eran más manos para trabajar en el campo o más manos para luchar en la guerra. Los pueblos entre más numerosos eran más poderosos en aquel tiempo, y también en aquella época, aún en el pueblo de Dios, existía el divorcio. Antes se divorciaban los esposos de sus esposas por cualquier cosa. Podían repudiar a su mujer y regresarla a casa de sus padres. Y así esa mujer se convertía en el repudio incluso de su propia familia. Con este conocimiento podemos tener una idea de cómo era la vida de Ana por no tener hijos. Tal vez en su mente y en su corazón albergaba la terrible idea de ser repudiada, y aún más, pues en su misma casa vivía su horrible rival Penina. Ana era una mujer piadosa en una situación difícil y enfrentaba una batalla que no podía ganar por sí sola. A Ana se le recuerda como una mujer de oración. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación entre una persona y Dios. La oración puede hacerse en voz alta como una declaración a todos, o también silenciosamente en la intimidad de nuestro corazón, donde solamente Dios escucha. La oración, para que sea eficaz, debe de tener dos vías. Número 1, hablarle a Dios con todo tu corazón. Y número 2, escuchar o entender la respuesta de Dios. Orar no es hablarle al viento como lo haría un periquito. El que ora debe de saber que Dios está vivo y que a Él le agrada que creamos en Él y que Él nos escucha.
aunque le hablemos en nuestro idioma o aunque le hablemos en silencio en nuestro corazón, porque Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. La oración también es alabarle con cánticos o con música, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por nosotros. En oración también podemos pedirle perdón por nuestros pecados o cuando nuestra conciencia nos acusa. Y también podemos presentar pedidos en nuestro favor, a favor de otros. Al orar expresamos nuestros sentimientos tales como el dolor, la frustración, el desencanto y el agradecimiento. La oración consiste simplemente en compartir cualquier cosa y a su vez todas las cosas que nos suceden en la vida, sean buenas o sean malas. Porque también Dios es nuestro Padre amoroso y puede ser nuestro amigo si le ofrecemos nuestra amistad leal. La oración implica que tengamos fe en Dios cuando hablamos con Él. Podemos leer sobre la oración y aprender mucho por medio de las oraciones de otros, pero lo más importante es que oremos cada uno. Cuando acudimos a Dios en oración, podemos ver su respuesta y Él sabe y saber más bien que Él es real en nuestra vida, así como Ana también se dio cuenta de ello. Ana es una de las historias de mujeres en la Biblia más conocida por el milagro que Dios le concedió. Dios aún hoy está haciendo milagros, sencillamente porque la naturaleza de Dios es inmutable. Esto quiere decir que Dios nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ana le pidió un hijo a Dios y le hizo una promesa de consagración del primer hijo que tuviera, y este fue Samuel. Es bueno notar que Dios atiende y toma muy importante las promesas que le hacemos. Por eso dice la Biblia que si alguna vez le prometemos a Dios algo, que no tardemos en cumplirlo, porque si no, fuera mejor que nunca le hubiéramos prometido absolutamente nada. Como ya supimos, Elcana también tenía otra esposa que se llamaba Penina, la cual tenía varios niños con él. Lo malo era que Penina vivía su vida amargándole la vida a Ana, echándole en cara todos los días que Ana no le daba hijos a Elcana. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que no nos cuenta que Ana se quejara con Elcana, por eso, pero sí cuenta la Biblia que Elcana amaba más a Ana que a Penina. La Biblia dice que esta familia eran creyentes en Dios y que lo amaban, por eso procuraban cumplir con todos sus mandamientos. La obediencia es una muestra de cuánto amamos a Dios y es necesario tener una relación personal con Dios para saber que sus oraciones sean escuchadas. Esa misma relación personal la obtendremos hoy a través de la fe en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por todos nuestros pecados. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cada año Elcana y sus esposas viajaban desde el monte donde vivían a la ciudad de Silo para ofrecer sacrificios a Dios según las reglas del Antiguo Testamento. En esos viajes, Penina atormentaba constantemente a Ana, pero Elcana amaba más a Ana y se le hacía notar que aunque ella no tenía hijos, le daba lo mejor y el doble de los banquetes que se acostumbraban a hacer después de cumplir con los sacrificios que ordenaba la ley por el pecado. Y así ocurría cada año en tiempos de procesión y de purificación cuando subían al templo. En una ocasión, Ana se sentía muy presionada
como algunos cuando hemos experimentado presiones. Es importante el modo que tengamos para superar esas presiones. La actitud en tiempo de presión es muy importante. Nada nos indica, por ejemplo, que Ana estuviera enojada, aunque era la costumbre de aquel tiempo que tuvieran más esposas los hombres. Ella no era tan problemática como Penina. Tampoco hay registro en la Biblia que Ana culpara a Dios por su esterilidad. Ella simplemente continuaba con sus responsabilidades de esposa, pero debido a que ella lloraba mucho y no comía, era que su esposo se daba cuenta que Ana era muy desdichada, por lo que constantemente él le preguntaba y le decía: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Esto está en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 8. En su gran estado de angustia, Ana en una ocasión al subir al templo le abrió su corazón a Dios mediante una oración silenciosa. Ana no podía expresar con palabras sus sentimientos más íntimos, pero ella aún así oró, musitando las palabras que salían de su corazón. Pero como si no fuera suficiente su dolor, el sacerdote Elí, al ver que oraba solo moviendo sus labios, malinterpretó su comportamiento y la acusó de estar borracha. Esto está en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 12 al 18. Ana es un ejemplo de fe. Después de que oró, ella creyó. Confió tanto en Dios que cambió completamente, tanto que no estuvo más triste. Se levantó de su dolor y de su postración y siguió adelante, confiando en la voluntad de Dios y en la respuesta a su oración, que no se hizo tardar. Jesús un día les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6 versículo 30 al 33. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ana buscó el reino de Dios en oración e hizo un pacto con Dios. Esto está en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10 y 11, que dice así: Ana con amargura en su alma oró a Jehová y lloró, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, un hijo varón, yo le dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este es el voto nazareo, ¿lo recuerdan? Del cual yo ya les había hablado en alguno de los estudios anteriores. Creo que fue en el de Sansón y Dalila, ¿verdad? El Señor oyó la petición de Ana y la contestó. 9 meses después, ella tuvo su hijo llamado Samuel, quien llegó a convertirse en el profeta y juez de todo Israel. La pregunta podría surgir aquí de algunos preguntándose: ¿habría nacido Samuel si Ana no le hubiera pedido a Dios en esa oración un hijo? La Biblia parece indicarnos que no, que Samuel llegó al mundo en respuesta directa a la petición sincera y emotiva de Ana. Ana regresó a su casa con su esposo y ella concibió y dio a luz un hijo que llamó Samuel. Samuel significa Dios me ha escuchado. Sin duda, Ana le regaló a su hijo, más bien le relató a su hijo la historia de su nacimiento una y otra vez.
Y Ana, cada vez que llamaba a su hijo, se recordaba a sí misma lo que Dios había hecho en ella. Imaginen ustedes llamar a un hijo, decirle: Dios me ha escuchado, ven a comer. Dios me ha escuchado, ven a bañarte. Eso es lo que significa Samuel. Dios me ha escuchado. Y bueno, después de que el bebé creció y fue destetado, Ana regresó a la casa de Dios y dejó a su hijo con el sacerdote Eli. Dicen que en aquellos años las mamás dejaban de amamantar a sus hijos alrededor de los 4 años. Desde más o menos esa época el sacerdote Eli se encargó del niño y así Samuel creció y trabajó para el Señor por el resto de su vida. Una vez más consideremos la fe de Ana. Ella confiaba completamente que Dios cuidaría de su hijo. Uno puede imaginarse cuán duro había sido dejar a Samuel en el templo. La Biblia dice que Ana lo veía solamente una vez al año, cuando acudía al templo para adorar a Dios. Y en cada ocasión ella le traía a su hijo un nuevo abrigo hecho por ella, por sus propias manos. Y después de cada visita tenía que abandonarlo otra vez, pero mantuvo su promesa a Dios y Dios la premió dándole 3 hijos más y 2 hijas más. ¿Qué podemos aprender de Ana? Una cosa es el valor de dedicar a nuestros hijos a Dios y otra muy diferente es entregarlos físicamente al templo para que el sacerdote los cuide y los enseñe el oficio de servir a Dios. Pensemos cuánto tiempo habrá pasado Ana tiernamente enseñándole a Samuel durante su niñez el valor de amar, conocer y obedecer a Dios. Y cómo era de maravilloso el fruto de la oración. De hecho, Samuel era fruto de su oración y de que había nacido para amar y servir a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude aún en estos tiempos a ser una influencia santa y saludable en la vida de nuestros niños. La historia también nos enseña que no podemos subestimar las heridas y el daño que se puede ocasionar nuestras palabras en otros, y que a menudo las decimos sin pensar que les vamos a lastimar. Seamos pues sabios al decir cosas poco amables o sin pensar. En Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ana fue también malinterpretada por el sacerdote Elí. Es fácil juzgar incorrectamente a la gente por sus acciones. Y Ana nos enseñó cómo debemos defendernos con humildad. No se ve que Ana se enojara con Elí cuando la maltrató al malinterpretarla. Se ve que ella, respetando su posición de sacerdote, le explicó lo que ella sentía y cuáles eran sus razones por las cuales ella estaba orando en silencio. Ana es un hermoso ejemplo de una mujer que le confió a Dios sus problemas. También fue una madre piadosa que oró por su hijo, consagrándolo totalmente a Dios. Al igual que ella, podemos notar la oración del Salmo 34:19 que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas les librará Jehová. Ana dejó atrás su tristeza, no cuando cambiaron sus circunstancias, que todavía eran las mismas, sino después de vertirle su alma al Señor. A causa de su tristeza, ella pudo conectar con su Dios al más alto y profundo nivel.
de experiencia en su vida. Samuel creció sabiendo que el Señor se complace en contestar las plegarias de sus siervos obedientes, lo cual tuvo un impacto definitivo y maravilloso en su vida. Podemos sonreír ante nuestros enemigos cuando nos acordamos que servimos al Dios que se deleita tanto en redimirnos cada vez que nos regocijamos en el Señor mismo y no solamente en sus bendiciones, que experimentamos gozo, sino también en todo lo demás que Él nos puede dar. Si usted es creyente en Jesucristo, el Señor promete guardar sus pies, darle dirección, consejo y guía, protección en el sendero de su vida que tiene por delante. Y bueno, chicos, pues esta es la historia de Ana y es muy interesante, como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Cómo ella pudo superar su situación haciendo un pacto con el Señor, una promesa, un voto, ¿verdad? Y también creyéndole que Él iba a respaldarla, que le iba a responder. Y en ese mismo tiempo, antes de que se concediera su petición, ella se levantó, se limpió sus lágrimas y siguió cambiando de actitud. Ahora su forma de vivir ya no estaba más en luto ni en tristeza, sino en alegría y en esperanza en Dios. Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos, creyendo, confiando, obedeciendo y amando y adorando a nuestro precioso Dios, que Él se lo merece todo. Ahora vamos a orar. Padre, mil gracias, porque así como a Ana, escuchamos cada vez que oramos y te pedimos de todo corazón tu intervención en algo que nos aflija. Mil gracias por estar con nosotros todos los días de nuestra vida, cumplir nuestros propósitos eternos, los que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, no me puedo despedir. Ustedes ya saben que el propósito de estos estudios es para que más y más personas conozcan a Jesucristo nuestro Señor y que puedan entregarle la vida, que puedan ser salvados por Él, que puedan caminar con Cristo el resto de su vida. Y para ello, pues solamente tienen que hacer una oración. Si tú en este momento sientes el deseo de entregarle tu vida a Jesús, pues haz conmigo esta oración, por favor. Dile así: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna contigo. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo tu Hijo, me haces nacer de nuevo y tengo la oportunidad de ser una nueva persona. Y que aquel día en que yo muera, iré a vivir contigo, porque así dice tu evangelio. Que si creyere en mi corazón y te confesara con mi boca, tú me salvarías. Señor, yo creo, y de hoy en adelante soy tu hija o soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito. ¿Qué siguiente paso hay después de esta oración? El siguiente paso es de que si tú tienes una Biblia en casa, la comiences a leer. Que la palabra de Dios para nosotros es como nuestro alimento espiritual. Y así como tú te alimentas este cuerpo físico 3 veces al día, pues al menos una vez al día también alimentes tu espíritu comiendo de la palabra de Dios, es decir, leyéndola, meditándola, ¿verdad? Y tratando de ponerla por obra, porque con ello vas a encontrar mucha riqueza y vas a ver a Dios obrar en tu vida, porque Él se da a conocer a todo aquel que tiene un corazón dispuesto para obedecerle, para conocerlo, para buscarlo, para adorarlo. Dice la Biblia que sus ojos miran toda la tierra y siempre está buscando a los verdaderos adoradores para hacer morada con ellos
Y bueno, nos convertimos en la casa de Jesús y también estamos dentro de Dios, como dice también la Biblia, ¿verdad? Que nada está fuera de Él. Nadie en esta tierra conocemos lo que es estar fuera de Dios. Por eso es importante entregarle nuestra vida. Y bueno, chicos, sin más por el momento, esta historia estuvo un poco más corta, pero así nos gusta, ¿verdad? Que podamos meditarla, que no sea tan pesado y que podamos nosotros ir comprendiendo o aprender un poco más de los hombres y mujeres en la Biblia. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, les hablo luego. Hasta pronto.